Hola, un inmenso abrazote para todos, almitas bellas, y les deseo como siempre una muy bendecida semana. Semana que sin duda alguna comenzará con muchísima más claridad porque ya los dos planetas que estaban retrogradando, tan influyentes en nuestra existencia como era el planeta de Venus, que retrograda hasta ahorita el sábado 12 de abril, y entonces Mercurio, que también deja de retrogradar a partir de mañana lunes, dos planetas que fueron fundamentales en el tema de la comunicación, de cómo nos estábamos moviendo en nuestros vínculos, vínculos personales, vínculos laborales, vínculos sociales, vínculos incluso con el dinero, vínculos con nosotros mismos, porque claro, en marzo estos dos planetas nos entregaron la información de lo que todavía estaba ahí, haciendo bultico en nuestra vida, que no nos estaba sumando. Y entonces, claro, ya cuando se ponen directos es porque la claridad está en nosotros y entonces nos dicen, acá te dejamos la información, tienes un antes y un después. Y entonces, claro, ya cuando dejan de retrogradar, al colocarse en directos, nosotros ya tenemos la información de lo que se nos mostró para comenzar a trabajar nuestra verdadera historia, conectados con el espíritu, conectados con el amor, conectados con la intuición, conectados con la verdad, conectados con mi propósito superior. Y entonces eso es lo que me da el impulso para yo seguir avanzando, para yo seguir moviéndome desde el estado entonces de claridad, donde ya hay un antes y un después, donde suelto y comienzo a construir mi nueva historia. Entonces, almitas bellas, partiendo de esto, acá es que cada uno, a partir de esta semana, que ya estos planetas se ponen directos, es entrar, interiorizar y preguntarnos, ¿qué aprendí en marzo? ¿Qué me mostró el alma? Y desde esa posición yo comenzar a construir y a trabajar mi nueva existencia. Entonces, ¿por qué hago esta pequeña introducción? Porque tiene mucho que ver con el tema que voy a tocar hoy, y es porque la semana pasada algunas almitas me comentaron unas sensaciones y otras por escrito de qué pensaba sobre un tema como que se está moviendo, y entonces es el tema del gemelo fractal. Entonces, claro, como hubo tanta confusión, la comunicación mal interpretada, porque eso es Mercurio retrogradando, comunicación poco asertiva, entonces acá vengo yo, digamos que con una historia de lo que significa entonces la palabra gemelo fractal. Y esto viene, digamos que desde no una percepción, sino una interpretación de Natalia. A Calmitas Bellas, y una vez más aclaro que la información que yo comparto en mi canal no es información que yo trabajo de la mano con nadie a nivel terrenal. No es información entonces que yo deduzco solamente quizás de mi parte lógica o racional, sino que es información que yo la trabajo desde un estado de bastante conexión profunda a nivel espiritual. Y entonces ustedes ya saben cómo me muevo yo, de dónde recibo la información, cómo la canalizo, y entonces por eso me atrevo a entregar la posición de Natalia Almitas Bellas respecto al tema del gemelo fractal. Entonces, acá, digamos que las condiciones de la información que yo comparto, no tengo ningún objetivo de cambiar mentes, de cambiar percepciones, sino que lo hago simplemente para que las almitas que conectan con la información, con el mensaje, pues entonces sepan una vez más
que no estamos solos, que estamos acompañados y que hay una fuerza superior que nos guía. ¿Y esto por qué? Porque una vez más quiero contarles algo muy bello que me sucedió. Digamos, esta semana que pasó, tuve 3 sucesos, 3 vivencias demasiado hermosas en 3 sesiones diferentes, pero voy a hablarles de una para no extenderme mucho acá en el video. Entonces, ¿por qué les traigo, digamos, esta vivencia acá una vez más? Porque tiene toda la relevancia de cuando yo les digo, no estamos solos, estamos acompañados, nos guían constantemente y la información que yo les comparto es información que viene simplemente con el propósito de acompañamiento desde el amor, desde el espíritu y desde la verdad crística. Entonces, para resumirles, almitas bellas, estaba yo con una almita en una sesión. Yo, antes de entrar a sesión, siempre pues solicito la asistencia de mis guías espirituales, solicito la presencia del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y ese día puntualmente le dije al Espíritu Santo que fuera Él a través de mí, que fuera Él quien me guiara a conectar con esa energía, sirviendo yo como canal para entregarle claridad, información a esa almita de lo que se iba a trabajar en la sesión. Y entonces conecto, empezamos pues a entablar la sesión, el diálogo. Cuando estábamos por allá, digamos que en la mitad de la sesión, yo empiezo a ver, bueno, muy fluido desde el principio esa sesión muy bella con esta almita. Y entonces, cuando ya estábamos por allá, digamos que en una cuarta parte, en la mitad de la sesión, yo veo que desde acá, desde esta parte del pecho, a ella le empieza a salir una luz, así, y empieza a ascender de manera lenta, y era una luz completamente blanca, pero completamente blanca. Y entonces así, a medida que yo iba hablando con ella, la luz ascendía de forma lenta, hasta que se me desapareció de la cámara. Cuando eso me sucedió, yo le dije a ella, en este momento estaba contigo un ser de luz que acaba de salir. Entonces ella dice, wow, listo, terminamos la sesión. Cuando terminamos la sesión, pues yo le entrego la información y le digo, recuerda que tú estás completamente custodiada en este momento. A ti hay un equipo de guías espirituales que te rodean, que te están dando la fortaleza, y le digo, siempre están tus guías espirituales contigo. Entonces ella me dice, sí, te voy a mostrar quién es mi guía espiritual. Y entonces llega y se saca así la cadena. Cuando ella se saca la cadena, tenía una medalla así como de este grosor más o menos, completamente dorada, y esa cadena, esa medalla tenía al Espíritu Santo. Entonces ella me dice, es que el Espíritu Santo es uno de mis guías. Cuando ella se suelta la cadena, almitas bellas, le llegaba precisamente acá, la medalla le llegaba acá. Y entonces, claro, cuando ella me muestra eso, yo ahí mismo recibo la información e interpreto que esa energía en ascensión que yo vi, ese ser de luz, era el Espíritu Santo manifestándose una vez más en la conexión que yo estaba estableciendo con ella en ese momento de alma a alma. Y como yo le había solicitado que me acompañara en la sesión, pues una vez más se hizo presente, se manifestó. Y entonces, claro, cuando ella me dice eso, me muestra la cadena y me llega la información ahí mismo, era él que se estaba haciendo presente, vuelve y se me aparece. Y entonces empieza a bajar así por este lado izquierdo y ahí mismo yo le digo a ella, mira, otro, volvió. Cuando yo le digo eso, él vuelve y se dispersa, vuelve y se desaparece, pero hay una vez más, almitas bellas, me confirma que fue él el que estuvo ahí en medio de la conexión, digamos que trabajando la sesión. Y entonces, ¿por qué una vez más yo les cuento esta vivencia? Porque uno, para glorificar a nuestro Padre, para glorificar nuestro reino divino, de donde provenimos, porque toda la gloria es para Él.
Una vez más, la confirmación cuando hay conexión desde el amor, desde el espíritu, en un estado de acompañamiento genuino, en un estado de apoyo, de crecimiento conjunto, de elevación y de recordación de quiénes somos. Y dos, para que nunca dudemos que ellos siempre están ahí. Nosotros venimos desde un linaje espiritual divino. Y entonces, claro, siempre nuestro hogar, siempre esos seres de luz, siempre la Santísima Trinidad nos está acompañando en todo momento. Y entonces, almitas bellas, esto es una vez más para confirmarles que la información que yo comparto es información literalmente que es guiada, entregada, asistida por esos reinos superiores de luz, y entonces cuando les pedimos y conectamos, se manifiestan, nos acompañan, nos apoyan, y por eso es que yo hablo con tanta certeza sobre cada concepto, sobre cada situación que se puede presentar en el camino, cuando las condiciones de algún tema son tan distintas de la información que yo tengo versus la información pues que se entrega desde otras condiciones y desde otras percepciones, respetando por supuesto muchísimo, y simplemente me enfoco en la claridad mía porque son vivencias completamente determinantes que a mí me confirman, no ya ni siquiera desde un estado, digamos que de meditación, cuando me desconecto, porque cuando yo comienzo a meditar y comienzo a conectar, hagan de cuenta que es como si estuviéramos en una sala de cirugía, como si nos fueran a operar. Y entonces estamos hablando ahí con el anestesiólogo, y mientras hablamos con el anestesiólogo nos vamos yendo hasta que nos vamos del todo. Eso es lo que me sucede a mí en un estado de meditación y luego regreso. Ahora, acá es cuando ya en sesiones se hace tan presente, tan vívido, donde ya de tú a tú, face to face, todo se vuelve tan real, tan bonito, y entonces por eso una vez más vengo a entregarles la percepción de Natalia en conexión con el estado entonces de el fractal gemelo, qué pienso de ello y pues digamos de dónde proviene la información. Entonces, almitas bellas, yo a ustedes anteriormente les había compartido digamos parte del contenido donde les hablaba de, digamos, la energía que somos nosotros los gemelos cuando estamos en condiciones de encarnación tras encarnación, que vivimos estados de compartir con otras almas, y esas algunas almas de esas tienen un fractal energético del gemelo, sea sagrado masculino o sagrado femenino, pero esas almas tienen algún fractal energético del gemelo precisamente porque nos estamos acompañando, porque nos estamos trabajando, porque estamos evolucionando cada uno vida tras vida. Y entonces, ¿qué sucede en la última encarnación? En esta, donde ya conectamos completamente por primera vez acá a nivel terrenal, que ya la parte de la teoría de fractales se omite, porque ya no tenemos fractal de gemelo que esté por ahí, digamos, transitando, sino que es la energía completa de esa unidad álmica. Y entonces, cuando yo conecto con mi gemelo espiritual, acá en esta encarnación, a nivel de cuerpo físico, me están diciendo, ya no hay más fractales energéticos de tu gemelo, porque el alma ya se reunificó, ya es una sola en su completitud, tanto a nivel espíritu como a nivel materia. Y es acá precisamente donde venimos con un propósito, con una misión basada en qué? En un trabajo de espejo donde ambos a través de ello nos vamos a entregar la información necesaria
para soltar las estructuras del ego. Entonces, en esta encarnación, ¿qué nos está diciendo el alma y qué nos dice el espíritu? Ya está esa unidad energética reunificada en la misma línea de tiempo y en la misma línea de espacio. Por ende, no hay más fractales energéticos de esa única energía, porque esos fractales energéticos se trabajaron desde un estado donde uno de los dos gemelos, o por lo menos esa energía polarizada, estaba en diferentes líneas de tiempo y en diferentes líneas de espacio, en diferente espacio. Entonces, claro, como no habíamos coincidido en la misma línea de tiempo y en la misma línea de espacio, podíamos trabajar fractales energéticos del gemelo que precisamente nos acompañaban para seguir trascendiéndonos en nuestro camino de evolución y de aprendizaje álmico. Ya en la última encarnación, vuelvo y repito, que es esa unidad energética está completa, coincide en la misma línea de tiempo y en la misma línea de espacio. Por ende, hablar de que hay un fractal por ahí rodando de uno de los dos gemelos es bastante fantasioso, almitas bellas. Es bastante ilusorio, porque esta teoría, con mucho respeto, no es más que la teoría que sale de una situación o de un alma que está en completa conexión con su lado emocional, con su sistema límbico, con su parte racional, y en completa desconexión con su estado espiritual, en completa desconexión con su inteligencia espiritual, que precisamente la inteligencia espiritual no es más que la capacidad de poner por encima el ser más elevado y el ego, el yo terrenal, por debajo. Y entonces en esta teoría sucede todo lo contrario. Se establece la parte del yo terrenal por encima y entonces se deja la parte del yo espiritual por debajo, careciendo completamente de toda la sabiduría interior, de toda la conexión con el espíritu y con la divinidad. Y entonces, almitas bellas, claro, acá de pronto muchas almitas pueden decir, sí, es que el gemelo fractal existe y entonces ya encontré la otra parte del gemelo, porque entonces me siento en familia, porque entonces me siento bien, porque entonces todas las mentiras, incluso que desde una condición humana muy respetable se pueden interpretar ante esta situación. Y entonces, para mí, desde la información que tengo, desde todo lo que trabajo, pues desde la condición de acompañamiento en este viaje de llamas gemelas, en mi propio proceso y en otros procesos, yo a esto, digamos, a esta teoría del gemelo fractal, le puedo dar es simplemente, digamos, un manejo terrenal, completamente. Y entonces ese manejo terrenal tiene 4 estados. Lo resumo en 4 estados. El primer estado es la almita que se identifica desde esta posición. Posiblemente puede ser una almita que no esté bajo la condición de un viaje de llama gemela, sino más bien esté bajo la condición de una relación de codependencia emocional. Y entonces, claro, esa parte de no poder soltar a esa persona, pues todavía por sus heridas no trabajadas, todavía por sus patrones que le impiden trabajar su amor propio, trabajar su autoestima, pues entonces puede disfrazarlo desde un estado de condición de estoy en un camino de llamas gemelas, cuando posiblemente no esté en una condición de llamas gemelas. El otro estado, entonces la otra posición es la segunda opción. ¿Cuál es la segunda opción? Posiblemente yo soy una llama gemela y entonces
estoy trabajando con un catalizador. Entonces, claro, el catalizador es un alma compañera que viene a trabajar conmigo una experiencia de aprendizaje donde voy a sentir cosas muy similares por el gemelo, como si fuera mi gemelo, mi llama gemela, pero realmente es un alma simplemente que vienes con ese propósito, catalizar en mí toda esa estructura desarmónica en todos mis niveles, en todas mis áreas, que precisamente yo debo empezar a integrar, a trabajar para, digamos, adelantar camino a, respecto al momento o a la condición en la que el alma me lleve a reencontrarme nuevamente con mi verdadero gemelo espiritual. Y entonces, claro, acá también se da la condición de catalizador y entonces yo ya sentí, ya viví esta experiencia con esta persona y entonces poco a poco me fui desidentificando de mi sentir, le fui soltando, fui viendo que esa persona se fue alejando y entonces llegó alguien más y entonces ese alguien más no es el gemelo fractal. Ese que se aleja no es tu verdadera llama gemela. Quien se aleja posiblemente es un catalizador que una vez cumple su función de trabajo contigo en esta existencia terrenal, entonces se retira para darle paso al alma compañera, al gemelo real espiritual que viene a trabajar contigo un propósito y una misión. Ahora tenemos otra posibilidad, una tercera opción. ¿Cuál es esa tercera opción? Entonces, puedo estar en la condición de que sí, soy una llama gemela, que estoy en un camino de llamas gemelas y que posiblemente estoy con mi gemelo espiritual trabajándome, pero entonces, claro, mi gemelo espiritual, pues, en la condición del trabajo que debía hacer en su rol, despejar heridas, despejar todo lo que en mí está desestructurado, trabajando desde las fracturas emocionales, desde las fracturas incluso espirituales. Entonces viene a entregarme a mí la información concreta y clara de cómo debo yo trabajar el camino para regresar a mí, para regresar al hogar. Porque una vez yo regresé a mí, estoy conectando con mi ser superior, estoy conectando con mi divinidad, porque mi naturaleza es esa, que vengo como una entidad, como un espíritu divino de luz a entregar paz, amor, sanación y ascensión a la humanidad. Y entonces, claro, como la condición terrenal desde esta posición es bastante dolorosa, porque el gemelo va a hacer muchísimas cosas para que yo precisamente me mueva ante todas las resistencias, los apegos, los miedos y empiece a soltar carencias afectivas, carencias emocionales, carencias de todo tipo y me empiece a habitar. Digamos que va a ser una condición donde en la conexión van a haber estados de mucha lejanía terrenal, van a haber estados de mucho silencio prolongado, de mucho contacto cero, de mucho bloqueo y entonces incluso ese gemelo puede estar con una pareja kármica, otra alma compañera que viene a ayudarnos a trabajar pues la condición de ascensión a ambos y entonces ahí, ¿qué sucede? Que la vida, el universo, me entrega a mí pruebas. Y entonces, claro, ¿cuál es esa prueba? La condición de un alma. Y entonces yo, en mi condición todavía de heridas no trabajadas a profundidad, me acojo a esa alma, a esa prueba que el universo me está entregando y entonces ya le veo o como la parte de mi gemelo fractal o como un alma afín o como un alma gemela y entonces ahí también disfrazo la posición de que es que yo ya sané, de que es que yo ya evolucioné, de que es que yo ya trascendí y entonces sigo disfrazando la condición de que me veo en la condición de que ya sané, ya trascendí y ya estoy lista para algo más o listo para algo más. Y entonces suelto o digamos que dejo de reconocer la condición
de que todavía me estoy moviendo desde un estado de herida, de abandono, de rechazo o quizá de traición no trabajada. Y eso es muy normal, muy natural, y muchas veces esta condición humana terrenal, esta percepción todavía, digamos desde la parte ego, no desde la parte propósito, porque todo lo que sucede realmente está, digamos, bajo las condiciones del pacto sagrado que se estableció, pero mi condición humana me lleva a interpretar como la parte del victimismo, como esto no es justo, como yo también merezco a alguien más, merezco ser feliz, y entonces, claro, me voy y me permito encontrarme con otro ser a nivel terrenal, y entonces establezco una relación romántica con alguien más, aún sabiendo que en mi condición espiritual, que en mi condición, digamos, consciente, pues tengo una persona que no se me sale de la cabeza, que no se me sale del corazón, pero aún así yo puedo decirme, puedo autoengañarme y decir, no, yo soy feliz, con esta alma yo me siento bien, con esta alma yo me siento tranquila o tranquilo, ya olvidé a esta persona, ya no le siento. Cuando mentiras que por allá sigo viendo contenido de llamas gemelas, sigo interesándome por qué le estará pasando a mi gemelo o a mi gemela, cómo estará, le pienso, si le doy un beso a la otra persona por allá, entonces se dispara el recuerdo del gemelo, y eso, almitas bellas, es otra condición más de trabajo, de sanación interior. Porque es que acá, digamos que entramos en un estado de vivir una doble vida, un autoengaño. Porque si tú eres una verdadera llama gemela, la condición de conexión emocional, energética, espiritual con tu gemelo nunca se va a romper. Y entonces decir que es que estás con el fractal del gemelo bajo la condición real de herida no trabajada es autoengañarte, y entonces es la invitación mía a que hagas una pausa, introspecciones, y empieces a integrar todo lo que te mostró Mercurio retrógrado y Venus retrógrado, porque para eso estamos en esta nueva condición de información. Y entonces tenemos la otra cuarta posibilidad. ¿Esa posibilidad cuál es? Sé que soy una llama gemela, estoy en conexión de camino de llamas gemelas, y entonces soy más consciente de la conexión, he integrado la información de lo que es el verdadero camino de llamas gemelas, y entonces me reconozco como que no tengo que tomarme nada personal con mi gemelo espiritual o con mi gemela espiritual, sino que estamos es en un trabajo de espejos donde desde esa oscuridad, que son mis mismas sombras, yo tengo que interpretarlas como un estado de elevación para mí, de ascensión para mí, de liberación para mí, para yo poder vivir el verdadero amor incondicional, el verdadero amor crístico conmigo y con los demás. Y entonces cuando yo estoy en esta condición, ¿qué hago? Me volco completamente a mí. Digamos que las personas, los retos que me pone también el universo, trayéndome personas, yo ya sé desde mi condición de conciencia que ese ser, yo no le voy a dar cabida a mi vida, porque acá yo ya tengo claro que estar con alguien más sería faltarme a mí misma o a mí mismo, faltar a la lealtad por mí, digamos que enfrascarme simplemente cambiando de espejo, porque yo no estoy cambiando a mi gemelo. Yo solamente lo que estoy haciendo es cambiando de espejo, porque ese ser lo que va a traer es un aprendizaje para mi vida. Y entonces, claro, bajo esta condición, almitas bellas, si algo tengo yo claridad en este camino, es que cuando tú estás realmente enfocado o enfocada en ti, en tu proceso de sanación, de crecimiento, de cultivar el amor propio en ti, de cultivar tu valía, de cultivar la autoestima, de cultivar tu merecimiento, Dios te va a ayudar y te va a proveer
todos los escenarios para que así sea y para que te sigas trascendiendo, y entonces va, digamos, a bloquear todo lo que está no en sincronía con tu verdad, y todo eso lo va a alejar, así sea bajo las mismas pruebas y condiciones que se te entregue a nivel terrenal. Me explico. Cuando nosotros estamos bajo la condición de realmente querer sanar, trascender, evolucionar, reconociendo la conexión desde la óptica de que es una condición de relación espiritual con un propósito superior, entonces la mente, el ego, por supuesto, me va a llevar a querer controlar, a querer dominar y a establecerme en los patrones anteriores de heridas bajo los que yo me regía. Y entonces, claro, ¿ahí qué sucede? Van a presentarse personas, oportunidades que a mí quizá me van a poner por allá a dudar, a pensar, y entonces, ¿será que sí y será que no? Cuando yo entro en esta dicotomía, entonces quizá por allá quiero abrir la posibilidad, la puerta, porque me puede más todavía el estado ego, y es muy normal que pase, porque es que todo esto hace parte, almitas, del proceso. Entonces quizá listo, yo quiero darme la oportunidad de conocer a alguien, de entender esa otra posición, y ¿qué sucede? Hay un encuentro con esa persona y entonces quedamos, por decirlo así, en salir. Cuando nosotros estamos en alineación con el alma, con nuestro equipo de guías espirituales, trabajándonos desde nuestro estado ser, créanme, almitas, que eso no se va a dar, porque esa salida que yo programé con esa otra alma no se va a dar. Se van a presentar miles de situaciones a nivel terrenal, condiciones que van a impedir ese encuentro. O digamos que por allá, sí, se dio la oportunidad de coincidir del encuentro y de la salida, y entonces están ahí compartiendo, y el gemelo o la gemela va a estar acá, va a estar martillando. Entonces ahí es cuando Dios, tu equipo de guías espirituales te están diciendo, no es por ahí, alto, para. O estás en esa condición también con esa otra alma, y entonces ¿qué sucede? Que empieza Dios, el Espíritu Divino, a bombardearte, y entonces empiezas a ver, qué sé yo, los amigos del gemelo, familia del gemelo, ahí en tu entorno, cuando no pasaba, pues eso no pasaba, hacía mucho rato, nunca te había pasado, y entonces ahí el alma te está entregando información, estás en el lugar incorrecto, estás donde no es, tu lugar es este, y tu lugar es este, es que la energía que Dios te mostró, te está entregando, que hace parte entonces de la familia o de los amigos del gemelo. Entonces ahí nuevamente el alma te dice, mira, es por este lado. También entonces, qué sé yo, estás con esa alma y entonces van a tener un momento íntimo. ¿Qué sucede? Puede, si eres la energía femenina encarnada en una mujer, posiblemente puede que se te adelante el día 28, puede incluso que te dé una infección en tu parte genital. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos desde la energía, y entonces, claro, Dios te va a decir, por este lado no es. O si estás bajo la condición entonces de energía masculina, de energía femenina, en la condición de un hombre, pues a nivel físico, entonces, ¿qué va a suceder? Que si vas a estar con esa almita en condiciones de intimidad, posiblemente tu amigo no te responda. ¿Y esto es por qué? Porque el alma te está diciendo, no es tu lugar. Deja de llevarte por la mente y conecta con el espíritu. Y esto, almitas bellas, es también para que lo tengamos en cuenta en la condición de gemelos, porque no solamente pasa cuando vamos a tener un encuentro con un alma ajena a nuestro gemelo, sino que también cuando estamos en conexión terrenal con el gemelo espiritual.
y estamos en desarmonía energética bajo las condiciones de que no es el momento de estar juntos, estas mismas situaciones van a suceder. Entonces, a ti, almita bella, si eres mujer y estando con tu gemelo, quieres tener intimidad con tu gemelo, ¿qué va a suceder? Se te puede adelantar el día 28, te puede dar una infección en tu zona genital, pero hablo de una infección, no de una infección de transmisión sexual, no, sino una infección normal que nos da a nosotras las mujeres, pues cuando tenemos uso de protectores, cuando nos hacemos duchas vaginales, bueno, todas esas sinnúmero de situaciones. Entonces ahí, ¿qué pasa? Nos puede dar una infección y entonces el alma, ahí es lo que nos está diciendo, no es el momento, no están en condiciones energéticas para conectar, porque el encuentro sexual entre los sagrados masculino y femenino es algo muy sagrado, muy divino, y entonces, claro, la energía no está para crear esa condición de amor y de luz. O también entonces va a pasar que a tu gemelo, la parte masculina, el amigo no le funciona y entonces tampoco se da desde esa posición, y ahí una vez más el alma les dice, no es el momento, deben soltarse, deben retirarse porque hay trabajo por hacer ambos, cada uno en sus posiciones individuales. Entonces miremos, almitas bellas, porque es que ya me estoy extendiendo mucho, que hay muchas condiciones donde el alma nos dice, donde Dios nos guía y nos dice, es por este lugar, no es por este lugar, detente acá, para acá, sigue acá. Pero cuando nosotros entramos en el estado de resistencia, en el estado de interpretación desde el ego, en el estado de interpretación desde el miedo, desde heridas no trabajadas, no trascendidas, es cuando disfrazamos teorías y realmente esta condición de la teoría del gemelo fractal no es más que un disfraz que se trae desde la mente humana, donde todavía hay una condición de carencia, de necesidad, de miedo, de abandono, de rechazo, de traición, de humillación, de injusticia no trascendida. Hay un desenfoque total desde la conexión con el espíritu y hay una predominancia desde la condición ego, mente, materia. Y entonces acá no puede haber nada sano en la condición de camino de llamas gemelas, porque toda esta información se trabaja en desinformación, en desalineación. ¿Con qué? Con la verdad, con lo que es el camino, con el propósito de la conexión de llamas gemelas, con lo que venimos a hacer. Y entonces, almita de ella, acá esta información te la entrego para que tú mires en qué categoría desde estas 4 condiciones te puedes estar moviendo y conectes con tu ser más elevado. Te permitas una vez más ir adentro, ser sincera, ser sincero contigo mismo y te autoevalúes desde dónde te estás moviendo, desde una condición realmente genuina de sanación, de ascensión, de elevación, de propósito, o desde una condición de codependencia emocional, de ego, de desconexión con tu divinidad. Y entonces entras en esa fricción contigo, con tu verdad, con tu propósito, porque digamos que lo que sucedió en marzo, almitas bellas, es algo muy determinante en el camino individual de cada uno, porque a muchos se nos revelaron muchísimas cosas, y entonces acá es para que ustedes también por allá introspecten si esa persona que ustedes creían era su llama gemela es o no es realmente su llama gemela. Y acá les dejo este último tipcito
Cuando nosotros entendemos el camino, nos enfocamos en nuestro proceso individual completo de sanación. Entonces, a medida de que yo me enfoco realmente en mí y sano por y para mí, a medida de que yo sane, si esa alma realmente es mi llama gemela, se va a hacer ver, se va a magnetizar por mi propia energía y no se va a ir. ¿Que vamos a tener momentos de contacto cero? Sí. ¿Que vamos a estar en estado de separación física por unos momentos? Sí. Pero esa alma, o sea, el sagrado masculino, siempre va a dar señales de vida, mientras el sagrado femenino se trabaja en la condición de sanación por y para ella o para él. Pero entonces cuando a medida de que tú estés fortalecido o fortalecida en la condición de sanación individual y veas que esa persona que creía ser tu llama gemela cada vez se aleja más, no hay contacto de ningún tipo, no hay señales de vida, y tú te sientes en paz, te sientes tranquilo, tranquila, ya cada vez le piensas menos, le has soltado energéticamente, emocionalmente, y en este estado tú estás en condiciones ya de sentirte que puedes recibir a otra alma sin ningún problema porque Dios ya te entregó la información. Posiblemente esa alma no era tu sagrado masculino, sino que era un alma compañera que vino a catalizarte, y entonces desde esa condición podemos decir, no, pero es que qué miedo todo este tiempo que he perdido. Tú no has perdido el tiempo. Que duraste con esa persona 3 años, 2 años, y entonces te viniste a dar cuenta apenas bajo esta condición de que no era tu verdadera llama gemela, pero te has ganado a ti completamente, has vuelto a ti, te has reestructurado en tu ser espiritual, en tu mayor versión, en tu mejor versión. Ese tiempo no fue perdido. Agradécele a esa alma que llegó, te ayudó a trascender, a evolucionar y te preparó para conectar con quien realmente pertenece en tu vida desde el estado de propósito espiritual. Entonces, almitas bellas, esto es para que tengamos también una vez más en cuenta que la única forma de yo entender y reconocer si esa persona sí es mi verdadera llama gemela es trabajarme en la completitud de mi ser emocional, espiritual. Porque a medida de que yo más sane, esa alma más se aleja. Esa alma no vuelve a dar señales de vida y no le vuelvo a encontrar a nivel terrenal. Y tú cada vez vas a estar en estados más de paz, de desconexión emocional, energética, preparándote para lo que te corresponde realmente por derecho divino. Así que, almitas bellas, para cerrar es esto. Empecemos a llamar las cosas por su nombre, no disfracemos desde la condición todavía de heridas, desde la teoría espiritual, digamos desde el léxico espiritual, como lo sería un fractal del gemelo, cuando eso no existe, sino que hay lo que existe, es todavía una condición de frustración, de heridas no trabajadas y en desconexión completa con la parte espiritual y con la sabiduría interior. Muchísimo amor para todos, almitas bellas. Un abrazote.